El estudio del libro de Hebreos está siendo muy poderoso. En realidad que en este libro está la revelación que necesitamos para todo. Y, y bueno, hemos hablado que creemos que lo escribió el apóstol Pablo y hay algunas cosas concretas que nos llevan a hacer esa confirmación, ¿no? Y habla del reposo de Dios. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con el libro de Hebreos, el Señor lo que quiere es llevarnos a su reposo, porque nosotros venimos del reposo, según Efesios capítulo 1. Venimos de estar en reposo con nuestro Padre, estamos viviendo un proceso aquí en la tierra y si obedecemos, como dice ahí en Hebreos, vamos a entrar nuevamente al reposo de Dios. Pero digamos que lo que está aquí es sombra y figura, ¿no? Porque el Señor nos está hablando del pueblo de Israel mientras pasaba el desierto, como sacándolo de Egipto, pasando por el desierto para llevarlos al reposo, es decir, a Canaán. Es la sombra y figura de lo que había de venir. Debemos esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo y encontrar la revelación para que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo realmente entre en el reposo. Porque la verdad es que los hijos de Dios saben explicar todos los temas de la Biblia, pero pocos realmente lo han experimentado. ¿Cierto? Usted le dice a cualquier persona o cualquier sabelotodo y explica. Y con grito y todo. Salto triple mortal. Pero la verdad es que muy poquitos hijos de Dios han experimentado lo que estamos hablando, el reposo de Dios. Que no estamos hablando de tener la nevera llena, porque hay gente que cuando tiene la nevera llena, reposa. Estamos hablando del reposo que está detrás del velo, del lugar santísimo. Amén. Dígale que tiene enseguida. Estamos hablando del reposo que da el Espíritu de Dios con todo lo que hay detrás del velo del lugar santísimo. Entonces, es lo que el Señor quiere para nosotros en estos tiempos. Debemos comprender el sacerdocio de Cristo. Él quiere ejercer sobre nosotros que somos el tabernáculo creado por sus propias manos. Porque habla de un tabernáculo, de un diseño que se mostró en el cielo y se estableció aquí en la tierra, pero fue hecho por mano de hombres. Pero nosotros somos el tabernáculo donde el sumo sacerdote es Cristo. Fuimos hechos de sus propias manos para que nosotros seamos reyes y sacerdotes aquí en la tierra y llegar a ser uno con Él para ejercer gobierno. Todo lo que estamos mirando aquí en el libro de Hebreos, yo siento que el Señor está dando mucho más entendimiento y mucha más revelación, porque con el libro de Hebreos vamos a comprender realmente qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Que no es solamente ocupados en lo terrenal, sino que aquí ya este libro nos lleva a unas regiones celestes y nos cambia de dimensión. Créalo que estamos entrando a nuevas dimensiones cada día más. Yo no sé hasta dónde usted las esté experimentando, pero yo creo que hasta los que no entienden nada lo van a vivir. Porque el testimonio que daba la hermana que veía una nube
y todo lo que estaban hablando, testificando lo que el Señor estaba haciendo en la adoración, pues es todo lo que hemos venido hablando y todo lo que vamos a hablar. Entonces, este libro ha sido impartido por el apóstol Pablo. Entonces quiero, antes de empezar, quiero que miremos algo que dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:14, para que de antemano vayamos mirando y abriendo el entendimiento y examinando todo de acuerdo a lo que vamos a explicar. Aquí en 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, está hablando el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Cuál es la sabiduría que le ha sido dada por Dios? Todas las epístolas, incluyendo, vamos a incluir el libro de Hebreos, es la sabiduría que le ha sido dada y las experiencias personales. Dice en el 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dígale, hay algunas difíciles de entender. Pues lo que estamos viviendo y la experiencia que acaban de tener, varios no la están entendiendo, pero sí la están sintiendo. Entonces, a veces es muy difícil explicar lo que se ve o se siente espiritualmente. Y Pablo, pues también lo vivió. Y Pedro le costó entender, a pesar de que también era apóstol, ¿no? Pero le costó entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pedro es que él se dio cuenta de cómo muchos indoctos e inconstantes tomaron las verdades que Pablo hablaba. ¿Cuáles eran las verdades que el apóstol Pablo hablaba? Él hablaba desde el libro de Romanos, lo de la ley, lo de la gracia, lo del pecado, el pecado que mora en mí, dice ahí en el 7. Y habla mucho de la libertad del espíritu, porque él salió de la ley y él sabía cómo era vivir en la ley y luego recibió la gracia de Dios. Entonces, Pablo es el apóstol que el Señor usa definitivamente para romper la ley y para entrar en una nueva dimensión de gracia. Pero él hablaba mucho de la gracia porque cuando nosotros hablamos de la libertad del Espíritu Santo, porque es que en la ley la gente vive, el evangelio es delante de los hombres, esperando que el hombre le diga, no haga, no vaya, no tome, no coma. Eso es en la ley, delante de los hombres. En la gracia ya es guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo habla mucho de la guianza del Espíritu de Dios y ahí ya no cabe la mano del hombre, pero esas enseñanzas, dice aquí el apóstol Pedro, muchos indoctos e inconstantes las han torcido para su propia perdición. Muchas de las enseñanzas que el apóstol Pablo da, las han torcido y los ha llevado a la perdición y no hallaron el reposo. Esas personas no hallan el reposo. El apóstol Pablo habla del servicio a Dios, el apóstol Pablo habla de estar bajo autoridad, el apóstol Pablo habla de muchos temas, sobre todo ministeriales, pero en otros temas habla también dando mucha libertad
en la gracia. Pero los indoctos e inconstantes las han torcido para su propia perdición. Entonces, estuve mirando qué es indocto. Y esto lo estoy hablando antes de hablar lo que vamos a hablar. Amén. Indocto, que no tiene educación. Indolente, inculto, rústico, falto de enseñanza. Eso es un indocto. Entonces, como ya no se confronta la persona como en la ley, entonces la persona cree que está bien. Y se enorgullece y así mismo enseña y así se mueve. Inconstante, persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o modo de realizarla, cambia su intensidad. ¿Conoce a alguien así? Diga al que tiene ahí enseguida, ¿conoce a alguien así? Estos son los que tuercen la gracia de Dios y la convierten en libertinaje para su propia perdición. O sea, que estas personas no hallan el reposo. Amén. Esto quise hacerlo antes de empezar a hablar lo que vamos a hablar, porque lo que vamos a hablar es sombra y figura en el antiguo pacto para lo que había de venir. Entonces muchos se acostumbraron fue al antiguo, o sea, con la ley. Quiero empezar por lo anterior, por Números 14. El libro de Hebreos habla mucho del pueblo de Israel, del pueblo de Dios cuando venía pasando por el desierto, ¿cierto? ¿Se da cuenta que es como la base que toma ahí el apóstol Pablo para explicar después lo que vino en el nuevo pacto? Entonces, vamos a empezar por Números 14. ¿Por qué el apóstol o por qué se nombra en el libro de los Hebreos el recorrido del pueblo de Israel? El recorrido de los hijos de Dios. En realidad es el recorrido de todos los hijos de Dios para poder llegar al reposo. Entonces empecemos por ahí. Es un ejemplo claro. Vamos a empezar por mirar primero los que no entraron al reposo. Porque como lo que nos promete el Señor es entrar en su reposo, en Números 14, los israelitas se rebelan contra Jehová, es el título. Vamos a leer acá del 1 al 10. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda multitud. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí lo importante de lo que hoy vamos a hablar no es que miremos tanto el pueblo de Israel, sino que nos miremos nosotros mismos. ¿Por qué no ha entrado en el reposo? ¿Cuántos años hace que el Señor le ofreció el reposo? Entonces, estos dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Y no nos sería mejor volvernos a Egipto?
Acuérdense que el número 14 es número de generaciones. Y tome en cuenta que las decisiones que tomamos nosotros, lo que pensamos, lo que hablamos, afecta a nuestras generaciones. Ha afectado sus generaciones. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso se llama división. O sea, va un pueblo caminando y se levantan unos, los murmuradores, y empiezan a buscar soluciones en rebeldía. Y dijo, levantémonos un capitán. Y volvámonos a Egipto. O sea, ese pueblo querían dividirlo. Por eso la gente que murmura divide. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos dos habían sido espías. ¿Qué es ser un espía? Ellos fueron y reconocieron la tierra de Canaán y trajeron del fruto. Y recuerde que los otros 10 lo que hicieron fue murmurar y asustados desanimaron al pueblo. Pero estos dos no, estos dos fueron diferentes. Dice en el 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ese es Canaán, ese era el reposo que les estaba ofreciendo. Pero mire bien lo que dice. Dígale al que tiene enseguida. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará al reposo. Entonces, ¿por qué no se entra al reposo? Uno más uno es 2. ¿Cierto? Es que eso es lo que quiero que miremos. No tanto para ir a enseñar la letra, sino para impartir donde nos posesionemos. Para entrar al reposo hay que agradar a Dios. En el 9, por tanto no seáis rebeldes. O sea, que el que es rebelde no le agrada a Dios. El que es rebelde no entra al reposo. Matemático. No seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Diga, nosotros los comeremos como pan. ¿A quién? Al salchichón. No, aquí no está hablando de comida, está hablando de valentía. Nosotros los comeremos como pan. ¿A quién? A los gigantes. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Lo que pasa es que para hablar así hay que tener fe y certeza y valentía. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Oiga, póngale que lo que estaban haciendo Josué y Caleb. O sea, los otros estaban todos fracasados, sintiéndose una cucaracha, que porque los gigantes estaban muy grandes. Y estos fueron y vieron lo mismo, trajeron lo mismo, todo fue igual, pero la mente no era igual. La mente era la que no era igual, ni el corazón. Y les estaban enseñando y les estaban diciendo, los estaban motivando.
para que salieran de la ruina, para que no murieran en el desierto, y los iban a apedrear. O sea, a los dos que medio tenían la idea y la fuerza y la fe, entonces los iban a matar. Pero así hay gente. Bueno, eso lo hemos vivido nosotros. ¿A cuánta gente no quisimos sacar de la ruina? ¿A cuánta gente no le hicimos liberación? ¿A cuánta gente no la sacamos de Egipto? ¿A cuánta gente no le sobamos, le animamos, le echamos aceite y después nos apedrearon? Y todavía tenemos por ahí chichones. Pero para que vaya mirando usted que esta es la realidad de un pueblo que está aquí en la tierra. Puede ser que aquí ya no haya ninguno de ellos. Puede ser que ya nos podamos quitar el casco. Pero siempre va a haber, siempre va a haber. En la medida que se va encontrando más personas queriéndolos ayudar, bueno, cada uno va a reaccionar de acuerdo como esté su mente y su corazón. Dice en el 10, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión. Y lo tremendo es que cuando Moisés convocaba al pueblo y él iba al tabernáculo, llegaba a la nube y descendía la gloria de Dios al tabernáculo. Y lo tremendo es que por más de todas esas señales, usted imagínese eso, que esté el tabernáculo y sale el sacerdote. Está abajo Moisés y Aarón. Es que lo que pasa es que aquí en el libro de Hebreos nos habla de un sacerdocio. Póngame cuidado. Habla de un sacerdocio. Que tengamos revelación en el tema del sacerdocio. La comparación que el apóstol hace ahí es que en este tiempo los sacerdotes, los dirigentes del pueblo, eran Moisés y Aarón. Entonces, está mirando que aquí hay una sombra y figura de lo que había de venir. Aquí fue en el antiguo pacto, donde lo que se sacrificaba era un animal y lo que se presentaba en el lugar santísimo una vez al año era la sangre del animal para redención. Y este pueblo veía cómo se manifestaba el Señor con ellos. Abrió el mar rojo, Moisés iba al tabernáculo, cuando iba al tabernáculo la nube descendía, la gloria de Dios descendía. Entonces, 14:22, ahí mismo. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dice en el 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Esto usted no crea que esto fue para esa época solamente. Porque algunos, no, pero eso es Antiguo Testamento, sí, por eso anda así. Por eso dice ahí, estos son principios eternos. Me han tentado ya, ¿cuántas? ¿Usted cuántas lleva? Pregúntale que tiene, ¿usted cuántas veces lleva tentando al Señor? Porque 10 es número de justicia. Y el Señor se cansa. Una vez, ay, pastor, ¿cómo así que el Señor se cansa? Sí, el Señor se cansa.
por allá dijo, ya estoy cansado de sus salmodias, de su esto, no me ofrezca nada. El Señor se cansa de las pataletas y berrinches baratos. Él se cansa. Y por causa de eso es que las personas no entran al reposo. Eso dice ahí, ninguno de los que me ha irritado la verá. En el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Diga, hubo en él otro espíritu. Un espíritu diferente. Caleb y Josué tenían el espíritu diferente a los fracasados, a los que se murieron en el desierto. Dígale que tienen enseguida. Caleb tenía un espíritu diferente a los que murieron en el desierto. Dice, y decidió ir en pos de mí. Es tremendo. Y a medida que uno va caminando más, va conociendo más, decidió ir en pos de mí. O sea, hay personas que cargan la Biblia, pero no van en pos de Dios, van en pos de un interés. Otra cosa es ir en pos de Dios. Y eso se siente y se ve. La gente que va en pos de Dios pasa por encima de lo que sea para estar cerca de Él. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿A dónde fue que entró? Al reposo. Ya hicimos la vez pasada el cuadrito, ¿cierto? Egipto, el desierto, Canaán, que es el reposo. Mire lo que le dice a Caleb, y su descendencia la tendrá en posesión. Y su descendencia la tendrá en posesión. Lo tremendo de todo esto es lo que yo alcance a conquistar espiritualmente, lo que yo alcance a posesionarme aquí en la tierra, eso es lo que mi descendencia va a disfrutar. Y no hablemos tanto de lo material, porque si yo me posesiono en lo espiritual, las añadiduras llegan. El tema es posesionarnos espiritualmente. No ser indoctos e inconstantes. Un indocto e inconstante, ¿usted cree que llega al reposo? ¿Sí o no? Un indocto e inconstante con Dios, ¿usted cree que va a hallar el reposo? No, ya le fue la voz. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, vea, ahí está el sacerdocio de ese momento. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Y depravada. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Acuérdese que dijo que hasta 10 veces. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, mire, número 14 de generaciones, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Oiga, tremendo. O sea, el ofrecimiento de Canaán, el ofrecimiento del reposo es para todos,
pero está diciendo que lo despreciaron. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Quién va a ofrendar por esa palabra? Ahí no le dan ganas a uno de ofrendar, ¿cierto que no? Le está diciendo a los padres que por lo que hacían no entraron a Canaán, no entraron al reposo, pero que afectaron a sus hijos, que han afectado a sus hijos. Y me causa curiosidad esto que dice aquí en el 34. Conforme al número de los días, de los cuales, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es el 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que los hijos reciben la porción de la desobediencia de los papás. Pero, ¿sabe cuándo son libres los hijos de esa iniquidad? Ahí dice, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que cuando los cuerpos de ellos fueran consumidos en el desierto, los hijos eran libres. Hay hijos que solamente van a quedar libres cuando los papás se mueran. Bueno, físicamente, o que se mueran espiritualmente. Que su carne, o sea, los carnales, que su carne queda consumida en el desierto. Y eso tiene que ver con el alma. Amén. Sí, hasta ahí sí se está entendiendo. Entonces, mire que esta es la sombra y figura que el Señor está dejando para este tiempo. Esto que pasó aquí literalmente es lo que ahora en el nuevo pacto lo tenemos que tomar es espiritualmente. Pero que si espiritualmente pasa algo parecido, pues el resultado es el mismo. Aquí se ofrecía sangre de animales, ahora en el nuevo pacto ya es la sangre del Cordero inmolado del Señor Jesús. Pero quiero mirar esta parte para que ahora que miremos lo del nuevo pacto sea más entendible. Amén. Ahora miremos en el libro de Josué capítulo 6. Estamos mirando los que no entraron al reposo. Miremos primero lo feo y después miramos lo bonito, para que no se vayan con esas caras así. Después vamos a mirar los que sí entraron al reposo, pero ahora estamos mirando los que no. Y estamos mirando también las causas, ¿por qué no, cierto? ¿Cierto? Josué 6. Mire que hablamos del reposo
en el espíritu, reposo en el alma y reposo en el cuerpo. En Josué 6, pues todo esto es literal. Esta es la sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, mire que venía el pueblo de Israel por el desierto y todo lo que tuvieron que vivir en el desierto. Luego pasaron el Jordán y se pararon frente al reposo. El reposo es Canaán. Y lo primero que tuvieron que enfrentar entrando a Canaán fue la toma de Jericó, ¿cierto? Y en Jericó iba a haber una batalla. O sea, no puede haber reposo sin batalla. Diga, no puede haber reposo sin batalla. Porque dijo, entrarán en mi reposo, pero el reposo empezaba, tierra de Canaán, empezaba ahí con Jericó. Porque es que hay personas que quieren el reposo, pero no pelean. No pelean nada. No hacen guerra espiritual, no les gustan los problemas espirituales. Son muy pacíficos espirituales. Entonces, aquí iba a empezar la toma de Jericó, que usted ya creo que la habrá leído y estudiado. La idea aquí es, y lo que el Señor me hablaba cuando estaba estudiando este tema, nosotros estamos entrando al reposo. Yo estoy entrando al reposo, mi casa está entrando al reposo. De verdad, o sea, yo sé dónde voy caminando espiritualmente y estoy viendo lo que ya viene. No es por fe, aunque sí es por fe, pero es que todos dicen que es por fe, no se ve nada. Es porque realmente estoy seguro de lo que estoy viviendo y haciendo, ¿sí me hago entender? O sea, no estoy murmurando, no estoy renegando, no estoy... ¿Sí? Lo tengo claro. Siento en mi espíritu la presencia de Dios y siento el tiempo en el que estoy. Y algunos de acá me imagino que también se identifican, no sé en qué nivel, pero lo cierto es que no sé hasta qué nivel haya sido espía, si es el segundo viaje o el tercer viaje, no sé. Porque primero Josué tuvo que entrar como espía cuando Moisés lo envió, y luego vino y mostró el fruto, y luego él vino y entró el pueblo de Dios a Canaán. Eso es un sacerdocio. Entonces yo veo, esto me lo enseñó el Señor hace muchos años, donde muchos que quieren ser pastores y que tienen ministerios y que no sé qué, y cogen el versículo y lo explican. Pero Moisés no tenía versículo, Josué no tenía ningún versículo para explicar. Josué tuvo que mostrar el fruto que había allá. Pero la mayoría de gente que quiere, no, es que el llamado que Dios me hizo, no, es que no sé qué, que es que no me mandan, que es que no me envían, que es que no sé qué, mejor me voy. Sí, pero ¿dónde está el fruto? Primero hay que ser espías. Amén. Josué fue espía. Trajo el fruto, luego reemplazó, fue el sucesor, no puede reemplazar, fue el sucesor de Moisés y entró, el encargo era entrar, sacar definitivamente al pueblo del desierto para entrarlo a Canaán, pero ya tenía el testimonio. Entonces, algo que tenía que hacer el pueblo para derribar las murallas de Jericó, que tenían que dar 7 vueltas. Esta mañana yo pensaba en eso, hacía tiempo no miraba ese pasaje.
Ahora lo ve uno con más revelación y las 7 vueltas eran calladitos. Y tras de que eran bien murmuradores, creo que los murmuradores ya se habían muerto. Donde hubieran habido murmuradores ahí, habían dañado la operación, porque eran calladitos. No podían decir nada, solamente al final sonaba la trompeta. O sea, la única voz, la del Señor. La trompeta representa al Señor. ¿Qué quiere decir? Si no va a hablar cosas de Dios, mejor no hable. Si va a hablar contrario, no hable. Si va a decir un chisme, mejor cállese. ¿Sí van a entender? Porque eso hace que no haya reposo. ¿Sí ve? 7 vueltas para derribar y para ganar la primera batalla en Canaán para hallar el reposo. Y hacerlo conforme a la instrucción que se dio. Eso hicieron y el Señor les dio la victoria. Y en el 18 el Señor le había dado una instrucción. Todo lo que estamos hablando aquí es sombra y figura de lo que había de venir para hacer en el nuevo pacto. Esto es en el antiguo pacto, ¿cierto? Pero todo esto es sombra y figura. Entonces dice aquí en Josué 6:18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto entra dentro de la administración de un sacerdocio. Entonces, esa fue la instrucción que dio el sacerdote, el guía de ese tiempo, el que iba adelante, porque el Señor se lo dijo. Que cuando les diera esa victoria, se guardaran del anatema y no tocaran ni tomaran ninguna cosa. Pero usted se imagina cuando uno viene saliendo del desierto, todo deshidratado del bolsillo, ¿cierto? Anhelando conquistar la primera batalla para coger el botín, para hacer mercado, para comprar ropa, ¿sí? Y resulta que el Señor les dijo, no van a tomar nada de eso. De esa no van a tomar nada. En otras palabras, esa es mi primicia. No van a tomar nada. Y bueno, entonces, ahí sigue el capítulo 7. Ustedes ya lo han leído, ¿cierto? El capítulo 7, ya lo han estudiado, donde habla de Acán. Acán significa atormentar, atribular, perturbador, afligir, gravar, revolver agua. Eso significa Acán. Y dice que fue y tomó del anatema, o sea, fue y tomó de lo que el Señor le había dicho no tome. Pero aquí está hablando de finanzas. Diga, aquí está hablando de finanzas. En el antiguo pacto. En el antiguo pacto y está hablando de finanzas. ¿Y qué pasó? Que perturbó el campamento, todo empezó a pasar cosas feas, empezaron a perder las batallas, pero él no decía nada. Entonces, hasta que llegó
Josué, que era en ese momento ya el que estaba ejerciendo el sacerdocio, y él empezó a seguir la guianza del Señor hasta que encontró que en la tienda de Acán estaba la causa de las derrotas. O sea, el pueblo ya estaba entrando a Canaán, pero no tenía reposo. Antes, al contrario, muertos, muerte. ¿Por qué? Porque uno del campamento no obedeció al Señor, sino hizo como quiso. La mayoría obedecieron, el único que no obedeció fue él. Dijo Acán: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bonito. Un manto babilónico, muy bonito, muy bueno. 200 ciclos de plata. Hice la operación y la calculadora no alcanza. Me daba como 40, bueno, la calculadora no alcanza. 43.000 millones. Tomando como salario de un día 40.000 pesos. Lo que pasa hoy en día. Falta ver si no hay un cristiano en la cárcel por ahí de esos que se roban 43.000 millones al Estado y pagan 6 años. Y aleluya. Eso puede suceder, ¿cierto? Un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, lo cual codició. Yo no sé cómo alguien puede entrar al lugar santísimo con codicia. Pero si entra al lugar santísimo con codicia, se muere. Eso le pasó a Acán. Dice: codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Está escondido bajo tierra. La tierra es figura del alma. La tienda somos nosotros. Somos tienda, somos tabernáculo. Y el dinero debajo de todo ello, o sea, ¿se imagina esa caleta? La caleta que había escondida en el corazón, en el alma de un hijo de Dios, que causó la muerte de mucho pueblo. Entonces, dice en el 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y dijo Josué a Acán: ¿por qué nos destruiste? Así te destruye hoy Yahweh. Y todo Israel lo lapidó con piedras. Estamos hablando de que esto es sombra y figura de lo que habría de venir. Estamos hablando de una instrucción que el Dios eterno le dio a Moisés para que se la dijera al pueblo de que no tomaran de lo que le correspondía a Dios. Ahí no está hablando ni de 10, simplemente le dijo: eso me corresponde a mí. Una instrucción. Y Acán, por su codicia, tomó lo que no le correspondía a él, sino a Dios. Hay gente que toma lo que es de Dios como si nada. Aquí los apedrearon literal.
y murieron literal. Hoy en día pasan cosas similares, pero como la gente no ve difuntos, entonces sigue haciendo como si nada. Pues a mí no me dicen nada, el pastor no ha dicho nada. Hay gente que tiene codicia y juzga a otros diciendo que los otros son los que tienen codicia. Porque en todo lo que se hace, la vara es su mismo corazón. Y en alguna parte, yo sé que, por ejemplo, han hablado de mí porque me miden con su corazón codicioso. Pero yo he soltado escrituras de un lote para evitar que se dañe el nombre del Señor. Una vez vendimos un carro para poder desarrollar la visión de Dios apostólicamente aquí, en la tierra. O sea, nosotros nos hemos despojado de muchas cosas y sabemos que en nuestro corazón no hay codicia. Es lo que tenemos que asegurarnos para poder entrar al lugar santísimo. Pero las personas que entran al lugar santísimo con codicia y lo que tenía Acán, con el tiempo mueren. Por eso pasan los años y ¿qué pasó con? No, pasa en el mundo, se murió. O sea, se murió espiritualmente. Ya no está figurando en el plano espiritual en las guerras. ¿Sí van a entender? Y algunos también se han muerto literal. Pero entonces Acán, lo que quiero es mirar ahí cómo Acán superó el desierto, cómo fue guerrero, estuvo en la batalla de Jericó, todo lo que vivió, todo lo que soportó para luego tener que morir así. Entonces, a Acán no le interesó el mensaje que dio Moisés y Aarón de parte de Dios, dando unas instrucciones, no les interesó. Ni tampoco le importaba saber que cuando ellos llegaban al tabernáculo, la gloria de Dios descendía y la nube. O sea, había testimonio de la realidad de Dios, pero ellos, Acán, como si nada. Entonces, pueden haber personas en estos tiempos así parecidas. Ven señales, ven milagros. Aquí los hemos visto, ¿no? Hasta los niños recogen piedritas, han visto sanidades hasta en sus propias vidas. O sea, eso tiene que causar un temor de Dios. Y eso quiere decir que valoran el sacerdocio de ese momento, pero Acán lo menospreció. Por eso les digo que el libro de Hebreos a lo que nos lleva es a tener una mayor revelación del sacerdocio de Cristo. Nosotros somos el tabernáculo hoy en día, no hecho de manos de hombres, sino hecho directamente por la mano de Dios, con el diseño de Dios. Y el sumo sacerdote de este tabernáculo es el mismo Cristo. Entonces, todo lo anterior que miramos del pueblo de Dios pasando por el desierto y entrando a Canaán, al reposo, como era la promesa de Dios, es sombra y figura de lo que había de venir. Ahora aquí en Hebreos capítulo 8 dice el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
y ministró el santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese tabernáculo somos nosotros, ¿cierto? Diga, ese tabernáculo soy yo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, este segundo pacto es mejor que el primero. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en su pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mira lo tremendo ahí. Mire que aquí mismo se está explicando lo que sucedió en el antiguo pacto. No se dejen entretener. Dice, porque ellos no permanecieron en su pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué no permanecieron en su pacto? Porque no lo obedecieron. Y como no lo obedecieron y no permanecieron en su pacto, ¿el qué hizo? Se desentendió. ¿Y cómo es alguien cuando se desentiende? Pues mira a ver qué va a hacer. Que yo voy para allí, que voy para allá. Pues mira a ver qué va a hacer. Vaya y mira a ver qué le pasa. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿A usted no le parece mucha casualidad que se hable mucho de las iniquidades? Y en estos tiempos, en la iglesia de este tiempo, ese tema se está hablando mucho de las iniquidades. Pues casualidad no es. Lo que pasa es que este libro es para este tiempo. Gracias por su entusiasmo. O sea, esto es para nosotros, para entrar a esos niveles que aquí mismo está diciendo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, dice en el 11 que ninguno enseñará a su prójimo. Diga, ninguno enseñará a su prójimo. Entonces está diciendo que nosotros somos el tabernáculo que él mismo hizo con sus manos y que el mismo Cristo es el sumo sacerdote de ese tabernáculo.
Él es quien nos ministra. Entonces estamos hablando y el libro nos está enseñando de que debemos entrar en el reposo, que nosotros entremos en el reposo, que yo entre en el reposo. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que entrar en el reposo de mi espíritu. Yo tengo que entrar en el reposo en mi alma y tengo que entrar en el reposo en mi cuerpo. Un reposo integral, que no es lo que vemos en la iglesia, pero es lo que el Señor quiere ver en la iglesia. Entonces, si hablamos del reposo del Espíritu, dice en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré desde el Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ese fue uno de los primeros que me aprendí, porque pues para que me enseñara, porque como no sé quién me va a enseñar, no es que el pastor nunca me visita para que me enseñe, no, aquí dice, en Hebreos 8:11 dice que ninguno enseñará a su prójimo. Entonces, ¿quién le va a enseñar? El Espíritu Santo, porque en el pacto anterior sí se necesitaba de que el hombre enseñara, pero en el nuevo pacto, como Jesucristo murió y resucitó y nos envió a su Espíritu para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todo lo que Él nos ha dicho, según Juan 14, 26. Entonces, el reposo en mi espíritu viene a través del Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo, pues ¿cómo va a tener reposo en el Espíritu? Pero dice la Biblia, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En realidad, si no hay obediencia, no hay reposo, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. Pueden asistir a todas las reuniones, pueden llegar de primeras, pueden limpiar todas las sillas, pero si no hay obediencia, no va a haber reposo. En el espíritu, primeramente, porque solamente el Espíritu Santo puede ministrar nuestro espíritu. El reposo en el alma. Hechos 5:29. Leámoslo pues, Hechos 5:29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí en esta parte estamos hablando del Espíritu, de nuestro Espíritu. Es muy importante tomar en cuenta este sacerdocio. Mire lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acuérdese lo que leímos al comienzo, donde Pedro decía cosas difíciles de entender. ¿Se acuerda? Que a nuestro hermano amado Pablo, conforme a la sabiduría que ha recibido, enseña.
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y aquí está hablando Pedro otra vez. Y estamos hablando del reposo del pueblo de Dios. Y aquí Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos indoctos e inconstantes tuercen este principio para su propia perdición. Porque hay muchos que cargan la Biblia diciendo lo que acaban de decir ellos ahí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y está en la Biblia. Pero los indoctos e inconstantes tuercen estas palabras sacerdotales, porque es un apóstol el que está hablando, o sea, es un sacerdocio, pero estamos hablando en el nivel del espíritu. Pero si los indoctos e inconstantes lo tuercen, es porque tienen iniquidad, porque la iniquidad lo torció. Y lo tuercen y siguen torcidos, entonces no hallan el reposo tampoco, porque estamos hablando del reposo. Hay mucho pueblo de Dios en las congregaciones que son inconstantes. ¿Y cuál es la otra palabra? Son indoctos y tuercen estas verdades por sus iniquidades, porque no la han sacado de sus vidas, pero están esperando el reposo. No van a hallar el reposo. Por eso Pablo lo dijo. Como hay libertad, en este tiempo estamos en el evangelio del Espíritu, de la gracia, no de la ley. Cada uno piensa como quiere. Ahora ya no lo apedrean al que diga una herejía, sino puede decir lo que quiera. Pero espiritualmente sí pierde, porque espiritualmente está delante de una nube de testigos. Y hay principios espirituales que si no entramos dentro de ellos no podemos llegar al reposo. Entonces, esta parte del reposo del espíritu. Y hay muchas personas así con estas teorías como la que le estoy diciendo, y pueden tener fincas, puede tener Toyota, puede tener apartamentos, pero no tiene reposo. Hay unos que no tienen finca, no tienen dónde poner la cabeza, no tienen dónde guardar el trasteo. Pero espiritualmente están en reposo, porque espiritualmente están alineados con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? El reposo del Espíritu le ministra el reposo al alma. Entonces, en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. En el alma, el reposo del alma viene siendo la salvación del alma. Ese es el reposo eterno. El reposo del alma trae dominio propio. El reposo del alma trae firmeza. O sea, el reposo del alma trae gobierno. El que tiene reposada su alma gobierna sobre su tierra, sobre su alma. Y el reposo del alma es paz. Amén. El reposo del cuerpo. Dice aquí en Hebreos capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Diga, del botín. Lo que Acán se comió fue el botín, parte del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Amén. Entonces mire que estamos hablando del reposo del espíritu, el reposo del alma, ahora el reposo del cuerpo, el reposo natural. El reposo natural es el bienestar. O sea, el reposo de su cuerpo, de su vida natural. Usted tiene reposo cuando tiene bienestar, cuando tiene provisión. Ya eso trae reposo en lo natural. Cuando no está eso, no hay reposo. Entonces, pero para que haya eso, pues están los principios. Y estamos hablando del sacerdocio. Lo que yo entiendo de todo esto es precisamente que el libro de Hebreos nos explica realmente cómo debemos vivir en este tiempo bajo un sacerdocio y como sacerdotes. Porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Mire que mucha falta de entendimiento y de obediencia en lo que estamos hablando, en todo lo que se habla del libro de Hebreos. La desobediencia en todas las áreas de la parte sacerdotal es la que no ha permitido que la gente, que son los hijos de Dios, estén realmente disfrutando del reposo de Dios. Entonces aquí está hablando en el capítulo 7 de Hebreos de Melquisedec, de Abraham, que le dio el diezmo del botín. Pero hay mucha gente que dice que los diezmos ya no es, porque eso era de la ley. Porque algunos, como dijo el apóstol Pablo, cosas difíciles de entender, la gracia es algo muy difícil de entender. Porque hay gente que cree que como ya es gracia, ya no debe haber obediencia a los mandamientos que son eternos. Pero aquí lo que está demostrando es que para que haya un reposo en el cuerpo, que tiene que ver con las finanzas, que tiene que ver con las enfermedades, que también son en el cuerpo, con el bienestar, tenemos que entender lo que debemos hacer delante del sacerdocio eterno y delante de los sacerdotes que Dios ha establecido aquí en la tierra. Por eso pone como ejemplo a Abraham.
El punto aquí más importante que yo veo es que cuando Abraham le llevó los diezmos de todo al sumo sacerdote, todavía no se había establecido la ley. Todavía Moisés no había nacido. Entonces, él dio los diezmos en la gracia, o sea, en libertad. Dice ahí en el 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. Abraham obedeció en el tema financiero. Y como hemos oído y como nos han enseñado, el Señor Jesús no se entregó la 10ª parte, Él se entregó fue todo. En realidad el Señor lo que nos pide es el corazón. El reposo en el área natural y en nuestro cuerpo tiene que ver con la obediencia en la parte financiera. Hay muchas personas que no están obedeciendo en la parte financiera, pero sí quieren tener reposo. En las congregaciones siempre pues se resalta más la parte natural porque es la que refleja visualmente la necesidad de la gente. Pero mire lo que pasaba con el pueblo de Dios en el desierto, que no obedecían, renegaban, murmuraban. Por ejemplo, tomó del botín lo que le correspondía a Dios, murió él y toda su casa. Y miramos todo el recorrido de toda la desobediencia del pueblo de Dios. Y hay personas que nosotros les hemos enseñado todo esto desde hace mucho tiempo, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en lo natural, en las finanzas, no lo obedecen. En el desierto, el pueblo no veía lo que quería ver, pensaban era apedrear a los sacerdotes. O sea, no obedecen para hallar el reposo y después se desquitan con el que les enseña. Y empiezan a buscarle, a ver por dónde le ven para apedrearlo. Y creen que apedreándolo van a entrar al reposo. Le falta inteligencia espiritual y natural también. Entonces, estamos hablando de que el Señor quiere que sus hijos entren al reposo. La única forma de entrar al reposo es tomar en cuenta todo esto que estamos hablando y obedecer. Y ahora no solamente es el diezmo, ahora hay que hacerlo es en la gracia, no en la ley. Y nosotros lo hacemos, yo lo hago, con mi esposa lo hacemos. Y lo hacemos como se debe hacer, en la gracia. Y la obediencia a todas estas enseñanzas nos va entrando en el reposo. Y cada día vamos viendo más reposo. Yo cada día voy sintiendo más reposo. Simplemente por la obediencia a estos principios. Toda persona que quiera entrar en el reposo integral, espíritu, alma y cuerpo, tiene que alinearse a todas estas verdades. Todo aquel que quiera llegar realmente al reposo financiero, al reposo natural, porque todo esto también tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con las amarguras del alma, tiene que ver con todo. En la parte material se conoce lo que hay en el corazón. Entonces,
Josué y Caleb entraron al reposo. Josué significa salvado de Jehová. Josué significa autoexistente. Yeshua. ¿Sabe que Josué, el autoexistente, Yeshua, yo lo que entiendo ahí es que el Señor vivía en él? O sea, yo lo que entiendo ahí en revelación es que el Señor vivía en Josué, moraba, así como mora en nosotros. Porque para sacar a un pueblo y entrarlo a la tierra prometida, para entrar a un pueblo al reposo, el reposo es Cristo. El único que lo puede hacer es el Señor. O sea, yo creo que Josué vivía en una dimensión de revelación de Cristo en él. Gracias por su entusiasmo. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Josué significa estar abierto. O sea, estar abierto, estar libre. O sea, ancho, libre, seguro. Josué significa liberar, recorrer, amparar, ayudar, librar, rescate, victoria. Josué, autoexistente. O sea, Josué, el Señor moraba en él, por eso hizo lo que hizo. Pero el Señor también mora en nosotros. O el Señor mora en mí. O en los que mora el Señor se les ve que mora, porque son abiertos, anchos, libres, seguros. ¿Qué es lo contrario a abierto? Cerrado. ¿Qué es lo contrario a libre? Preso. ¿Qué es lo contrario a seguro? Inseguro. ¿Qué es lo contrario a liberar? Cautivar. ¿Qué es lo contrario a recorrer? No recorrer. Tullido. Amparar, ayudar, librar, rescate, victoria. ¿Qué es lo contrario? Derrota. ¿Me hago entender? Fácil. Para entrar al reposo del Señor, tenemos que tener dentro al autoexistente, al Dios eterno, a través del Espíritu Santo. Por eso conquistó el reposo. Y Caleb también, perro fiel. El que es fiel como un perro. No, yo sí no me quiero dejar manipular. Bueno. Aullar, atacar. Josué, ¿sabe quién era Caleb? Un guerrero. Caleb era un guerrero. Y Josué también. Ellos hallaron el reposo, conquistaron Canaán. ¿Y sabe qué hicieron? Repartieron la tierra. El Señor nos ha hablado de tierras. Y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. No hemos querido contar testimonios, pero en estos días cuando tengamos concreto, contaremos. Pero el Señor cumple sus promesas. Canaán es la promesa. El reposo es la promesa de Dios para los entendidos. Y los entendidos son los que obedecen. Amén. Con esta enseñanza, la conclusión es: realmente nosotros cómo nos estamos moviendo acorde al sacerdocio de este tiempo. ¿Cómo se está moviendo usted? Claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo leímos, ¿cierto? Pero realmente usted, ¿con qué revelación se está moviendo? Sabiendo que somos el tabernáculo y que Cristo es el sumo sacerdote, pero que aquí
el mismo apóstol Pablo también, el mismo Señor Jesús nos enseña que debemos vivir bajo autoridad. Porque los indoctos e inconstantes dicen: yo me le sujeto al Espíritu Santo. Y obedezco a Dios, no a los hombres. Y son insujetos con los sacerdotes que Dios estableció, con los ministros en este tiempo, y tuercen y menosprecian los mandatos del Señor a través de los ministros, así como Acán no obedeció el mandato a través de Moisés y le costó la vida a él y a sus generaciones. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos estás dando más entendimiento y revelación en el libro de los Hebreos. Y te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando. Tú eres nuestro Maestro, Espíritu Santo. Creemos, Señor, que ya el velo fue rasgado y que vamos a empezar a ver sin velo, Señor, cara a cara, que nuestros ojos van a empezar a ver lo que hay detrás del velo, que es poderosamente sobrenatural, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Quita, Señor, quita toda oposición, toda rebelión de los corazones, de las mentes, para que verdaderamente podamos disfrutar del reposo que tú nos has prometido, Señor. El reposo que le has prometido al pueblo de Dios aún desde los tiempos de Moisés. Hoy también, Señor, tú lo prometes, siendo que tenemos un nuevo pacto y un sumo sacerdote, y que mora en nosotros, que nos ministra, que ministra en nuestro tabernáculo, que ministra en nuestras áreas. Que por tu sacrificio fue quitado el velo de la muerte que separaba. Por tanto, en Cristo ya no hay separación. Dios de gloria y poder,
nos separa.